Totalmente. Nosotros estamos, entre comillas, arrancando y esto pinta que va a acelerarse. Va a acelerarse en el nombre de la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas, que establece 17 objetivos que todo suena muy bien, ¿no? que son, cuando lo lees es una carta a Santa Claus, es una maravilla. Es una carta a Santa Claus, es una carta de regalitos de Navidad, es una maravilla, pero cuando haces zoom en la letra chica, empezás a darte cuenta que ahí lo que están imponiendo es, por ejemplo, ideología de género en los colegios. Lo que te están imponiendo, te pongo un ejemplo, en el objetivo 5, la meta 6, lo que te imponen es el aborto, porque imponen que se aplique todo lo resuelto en la conferencia de Beijing del año 1995 y en la conferencia del Cairo de 1994. Nadie tiene idea de qué son esas conferencias, pero te lo voy a decir, legaliza, por ejemplo, el aborto. Entonces, claro, cuando vos lees la Agenda 2030, todo está encriptado. También, por ejemplo, ordenan educar a los niños en ciudadanía mundial. Y vos decís, ¿cómo ciudadanía mundial? Pero eso suena muy moderno. Sí, pero la ciudadanía es un concepto que está vinculado directamente al Estado-Nación. Sin un Estado no hay ciudadano. El ciudadano se define por los derechos políticos respecto de un Estado. Ustedes son guatemaltecos. ¿Qué significa que sean guatemaltecos? Que ustedes tienen un estatus específico en términos jurídicos respecto de su Estado. Yo aquí soy un extranjero, yo tengo menos derechos que ustedes porque no soy ciudadano. Lo que te está definiendo la ciudadanía es el Estado. Eres un invitado de honor. Pero ¿qué pasa cuando yo digo ciudadanía mundial? Significa que el Estado deja de ser la unidad política suprema y ahí estás en un problema, que es entonces, ¿acaso habría un gobierno mundial? ¿Se estaría conformando un gobierno mundial si el estatus de ciudadanía es necesariamente nacional? Hola, bienvenidos a República una vez más. Hoy estamos con un personaje multilatino que realmente lleva varios años dando una batalla no solo importante sino trascendental para la sociedad latinoamericana y podemos decir que al final del día para la sociedad mundial. Agustín Laje, autor de 6 libros, pero los últimos 2 creo que sí fueron más directos. Uno es La Batalla Cultural y el último que es La Generación Idiota. Hoy vamos a hablar, creo yo, mucho de ambas cosas, ¿no? De cómo la generación idiota se traga la batalla cultural. Agustín, bienvenido a Guatemala. Pues has estado dando estas conferencias, le has dado la vuelta, yo creo que a toda América, a toda Hispanoamérica, ¿no? Sí. Prácticamente. En una batalla que para algunos parece algo así como progresistas contra dinosaurios, ¿no? Como que si tú tuvieras 85 años o 75 años y lo que quieres es proteger el status quo, ¿verdad? Y yo lo que creo es que lamentablemente hay mucha gente que no ha entendido qué es esto de la batalla cultural. Cuéntanos cómo, digamos, una pequeña introducción de qué es la batalla cultural. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Bueno, antes de ir a la batalla cultural, tengo que desarmar eso de los dinosaurios y los progresistas, porque es verdad. Es cierto. Es un mito, es un mito. A ver, en verdad no hay mejor defensor del status quo que el progresista, solamente que lo han idiotizado precisamente y le han hecho creer que era un revolucionario. El progresista hoy coincide prácticamente con todo el contenido de Hollywood, todo el contenido de Netflix. El progresista tiene total libertad en redes sociales porque los dueños de las redes sociales coinciden con el progresista. ¿Y Elon Musk nos lo confirmó? Y Elon Musk, si había alguna duda, Elon Musk lo ha confirmado. El progresista se siente cómodo con Naciones Unidas, o sea, el gobierno de gobiernos, si querés así. El progresista se siente cómodo en los más importantes medios de prensa. El progresista se siente muy cómodo en las universidades, muy cómodo con las distintas currículas escolares. El progresista se ve reflejado en los más importantes famosos. ¿Qué famoso no es progresista? El progresista es financiado por metacapitalistas como George Soros, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. El progresista, si algo le sobra, son dineros de grandes corporaciones económicas. De capitalistas. El progresista, exacto. El progresista
el progresista es invitado al Foro Económico Mundial como una estrella. Digo, Greta Thunberg fue la estrella, por ejemplo, hace algunos días nada más. Entonces, ¿desde cuándo todo esto que he mencionado es ser revolucionario? No, es que el status quo hoy es progresista. Y aquellos a los que nos han puesto el mote de dinosaurios, medievales, retrógrados, ultraconservadores, en verdad somos los que estamos peleando contra esa ingeniería social que proviene de esas élites. Entonces, es un gran cuento que el idiota se lo ha tragado, pero es un cuento con el cual lo manipulan. Ahora, ¿la batalla cultural qué es? La batalla cultural es un tipo de conflicto, toda batalla es implica un conflicto, solamente que a diferencia de otros tipos de conflictos como el conflicto armado o el conflicto electoral, por ejemplo, no precisa ni de armas ni de votos. La batalla cultural es una batalla por los elementos de la cultura que suelen ser elementos además intangibles. Historias, mitos, ritos, creencias, costumbres, valores, normas, son elementos culturales que están en disputa en batallas culturales. Y como son intangibles, son también poco fácil de ser percibidos. Digo, no es tan fácil percibir que te están cambiando palabras, no es tan fácil percibir que te están cambiando símbolos, que te cambian costumbres, que te cambian valores, y sin embargo hay una voluntad política de modificar ese tipo de elementos porque en definitiva somos animales culturales y actuamos en sociedad en función de lo que establecen determinados elementos culturales. Pero yo te diría que peor aún de que no es fácil entender que te están cambiando las palabras, o de que no es fácil entender que te están atacando, por ejemplo, la familia como centro de la sociedad. A mí lo que me impresiona o lo que más me preocupa es que es más difícil aún entender para qué lo están haciendo. Bueno, hay muchos para qué. Es decir, la gente siempre tiende a ubicar, digamos, una cabeza individualizada con nombre y apellido y él es el que ha tendido toda esta trampa. Yo en verdad creo que es un conjunto de objetivos de distintos niveles. Te voy a poner un ejemplo. Vos me decís, ¿para qué queremos destruir la familia? Bueno, el Estado, cuando uno estudia la evolución del Estado moderno en correlación con la evolución de la familia nuclear, vas a ver que el Estado se puede entender como el proceso de expropiación de las funciones familiares. Entonces vos ahí ves cómo el Estado cada vez ha ido penetrando más aquello que antes constituía un espacio de autonomía familiar, hasta tal punto de llegar al día de hoy donde directamente te dicen tu hijo es nuestro. Tu hijo es nuestro. Tu hijo no es hombre, tu hijo no es mujer. O por ejemplo, vos sos tan tonto que no podés educar sexualmente a tu hijo. No sé cómo lo tuviste, pero sos un tonto, no podés educarlo sexualmente, por lo tanto nosotros los políticos somos los encargados de hacerlo. Y lo increíble de esto, Agustín, y tal vez importante para nuestra audiencia que conozca, es que, porque la gente cree que, digamos, lamentablemente esto es como el sapo en la olla hervida, ¿no? Que hasta que no se siente cómo te van hirviendo. Sí. Pero por ejemplo en los países comunistas, claro, hace 30 años no hablaban de que si era hombre o mujer el niño, si tenía o no tenía cromosoma XY o XX. Pero sí me recuerdo yo que ya un Rusia y un Cuba eran países en donde te decían, no, tu hijo es muy bueno para tal deporte, claro, y se lo quitaban a los padres. Y le quitaban prácticamente la patria potestad de los padres, ¿correcto? Hay un libro de una comunista muy famosa, feminista, se llama Alejandra Kollontai. Es un libro del año 1921, o sea, tiene 102 años al día de hoy. Ese libro se llama El comunismo y la familia. Muy impactante. Porque, ¿qué dice? Bueno, dice, básicamente el Estado comunista se hará cargo de los hijos de los demás. ¿Por qué? Porque la socialización de la propiedad involucra también la socialización de tu propio hijo. Entonces, ella lo celebra porque por eso es comunista. Entonces, lo que va a decir, nuestros jardines de infantes, nuestras guarderías, nuestras escuelas, tienen como objetivo hacerse de los hijos de los demás. 1921. Y ella pronostica, los hijos de los demás
pasarán la mayor parte del día en estas instituciones socialistas. Y así pasaba en Rusia y en Cuba. Bueno, ¿y no pasa así hoy? Ese es el punto. Digo, esto tiene más de 100 años. Y así no pasa hoy en esos colegios del Estado que... y en los privados. Y en los privados también, que responden a currículas del Estado, por supuesto. No pasa así que el hijo pasa la mayor parte del día allí, llega a su casa y el padre lo último que tiene interés es de él ser un educador para con su hijo. Yo distingo educación de instrucción. La instrucción, enseñar a sumar, a restar, matemáticas, lengua, geografía, etcétera. Está muy bien tener colegios, pero no podemos, digamos así, concederle al colegio, delegar en el colegio una educación moral, porque el colegio está diseñado por los políticos. El colegio es una expresión del Estado en la sociedad civil. Empezando porque no sabes si el maestro comparte o no tus valores morales. Por eso, o sea, por eso mismo es que es muy osado descansar en que es el maestro el que va a educar a tu hijo. Pero no solamente el maestro, los medios de comunicación lo mismo. Es decir, los padres descansan en la idea de que su hijo va a tener un momento educativo mirando Disney Channel. Y hoy lo que te pasan en ese canal son niños trans, cambios de sexo, relatos feministas, apologías del aborto, drag queens. Es decir, Disney, por ejemplo, se convirtió en una empresa que hace ingeniería social en la niñez con este tipo de agendas. Entonces, no es solamente tampoco el Estado, sino también hay empresas privadas involucradas en esa agenda por distintos motivos. A mí me impresiona porque ya tienes tú en Canadá. No, o sea, olvidémonos de Rusia, de Cuba, que todo el mundo cree que eso no va a volver a pasar nunca más en la vida, pero ya tienes países como en Canadá, en donde tienen gente en la cárcel, tienen un padre, yo sé de una historia de un padre que está en la cárcel porque el colegio quiere hacerle un cambio de sexo al niño. Así es. Y el padre se opuso. Así es. ¿Correcto? Es correcto. ¿Cómo ves ese tema a nivel social? O sea, ¿tú crees que países como los nuestros tienen riesgo de llegar a esos extremos o ves eso como algo muy remoto para la sociedad? Bueno, Canadá es una dictadura progresista. Vos decís, claro, lo de Rusia, lo de Cuba quedó atrás, pero todavía tenemos expresiones liberticidas, solamente que no vienen de manera directa, por lo menos, de aquella ideología marxista-leninista que quería expropiar a la clase burguesa y bla, bla, bla. No. Ahora viene de agentes globalistas que imponen distintas agendas que en el nombre de la diversidad, la inclusión y las banderitas multicolor terminan siendo profundamente, completamente contrarias a lo que se denomina libertad individual. ¿Por qué? Un colegio que te expropia a tu hijo, pues te está afectando en tu derecho humano a educar a tu hijo como te place. Eso es un derecho humano de primera generación, por ejemplo. Ahora, si va a llegar a América Latina, es que yo creo que ya está llegando. Es decir, la Constitución que Chile acaba de rechazar tenía todo eso. En Argentina, por ejemplo, hay jardines de infantes donde a chicos de 5 años les estimulan para que los niños se vistan de niñas, por ejemplo, les estimulan para cambiar sus estereotipos de género en Perú. En Perú hay manuales de educación sexual integral, que es como ellos le llaman, donde en esos manuales le piden al docente que cambie los estereotipos de los niños. Entonces, si a tu hijo le gusta jugar con un autito y está jugando con el autito, el docente tiene que convencerlo que juegue con la muñeca. Y viceversa. Esto sí que puede llegar. De hecho, hay, por ejemplo, en México, hay instituciones como CONAPRED, que se supone que combaten contra la discriminación, pero que no te permiten, entonces, decir nada que a un determinado lobby minoritario le vaya a resultar ofensivo. Incluso electoralmente, en México, los partidos políticos a favor de la vida ya no pueden hacer campañas políticas diciendo que son pro vida. No se los permiten. Porque eso es de odio, ¿no? Porque eso es un discurso de odio. No les permiten decir que están en contra de la ideología de género, porque eso es un discurso de odio. Entonces, yo te diría, no es que esto va a llegar a América Latina, es que ya ha llegado, solamente que no en formas tan extremas como
vemos en países como Canadá o en ciertas zonas de los Estados Unidos. Pero en formas tan extremas, no porque no sean extremos, sino que porque van poco a poco, ¿no? Claro, o sea, exactamente. En España, en Canadá... Sí. Son países en donde ya llevan 10, 15 años con esta agenda. Sí. Nosotros estamos arrancando. Totalmente. Nosotros estamos, entre comillas, arrancando y esto pinta que va a acelerarse. Va a acelerarse en el nombre de la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas, que establece 17 objetivos que todo suena muy bien, ¿no? Que cuando lo lees es una carta a Santa Claus, es una maravilla. Es una carta a Santa Claus, es una carta de regalitos de Navidad, es una maravilla, pero cuando haces zoom en la letra chica empezás a darte cuenta que ahí lo que están imponiendo es, por ejemplo, ideología de género en los colegios. Lo que te están imponiendo, te pongo un ejemplo, en el objetivo 5, la meta 6, lo que te imponen es el aborto, porque imponen que se aplique todo lo resuelto en la conferencia de Beijing del año 1995 y en la conferencia del Cairo de 1994. Nadie tiene idea de qué son esas conferencias, pero te lo voy a decir, legaliza, por ejemplo, el aborto. Entonces, claro, cuando vos lees la Agenda 2030, todo está encriptado. También, por ejemplo, ordenan educar a los niños en ciudadanía mundial. Y vos decís, ¿cómo ciudadanía mundial? Eso suena muy moderno. Sí, pero la ciudadanía es un concepto que está vinculado directamente al Estado-Nación. Sin un Estado no hay ciudadano. El ciudadano se define por los derechos políticos respecto de un Estado. Ustedes son guatemaltecos. ¿Qué significa que sean guatemaltecos? Que ustedes tienen un estatus específico en términos jurídicos respecto de su estado. Yo aquí soy un extranjero, yo tengo menos derechos que ustedes porque no soy ciudadano. Lo que te está definiendo la ciudadanía es el Estado. Eres un invitado de honor. Pero ¿qué pasa cuando yo digo ciudadanía mundial? Significa que el Estado deja de ser la unidad política suprema y ahí estás en un problema, que es entonces, ¿acaso habría un gobierno mundial? ¿Se estaría conformando un gobierno mundial si el estatus de ciudadanía es necesariamente nacional? Que pareciera, Agustín, que todo esto son como esas teorías conspirativas, ¿no? ¿Cómo va a haber un gobierno mundial? ¿Por qué vas a querer quitarle a los niños a los padres? Pero, y a mí eso es lo que más me preocupa, que de alguna manera estamos ante gente, obviamente muy capaz, con unas capacidades de persuasión espectaculares, con unas capacidades de identificar debilidades, de identificar puntos digamos, yo digo, de tomar banderas, de robar banderas, como por ejemplo la pobreza. Me decía la vez pasada una persona que quiero mucho, me decía, no, pues es que yo creo que soy socialista. Le digo, ¿por qué? Porque me importan mucho los pobres. Y le digo, a ver, tiempo, ¿cuánta gente ha sacado los socialistas de la pobreza? ¿Y cuánta gente ha sacado los capitalistas de la pobreza? Entonces dices tú, eso es narrativa. Sí, es narrativa. Eso es pura narrativa. Y lo ves en Chile. O sea, y quisiera que profundizáramos un poquito en Chile porque, digamos, los argumentos que hablan todos estos líderes políticos y te diría que apelan a un electorado político que dice, no, pero es que Guatemala tienes un 20% de pobreza extrema, un 60% de pobreza, un 50% de desnutrición, te vas a Colombia y también tienes niveles de pobreza altos, te vas a México y tienes niveles... O sea, tienes países en América Latina en donde en efecto las oportunidades no han llegado y esa gente no ha salido adelante. Pero Chile, que era un país que tenía 60% de pobreza, que hoy tiene 7% de pobreza, o sea, de 1990 al 2020, en 30 años, redujo la pobreza prácticamente en un 63%, pero del 70%, o sea, en un 90%. Sí. Y aún así, la sociedad chilena dijo, no, esto no funciona. O sea, si Guatemala hiciera todo bien, si todos los planes económicos y de desarrollo social y económico de Guatemala funcionaran, se implementaran y funcionaran, Guatemala dentro de 30 años podríamos decir que es Chile. Y aún así la gente estaría insatisfecha con la Constitución y votaría por por un bachiller que su gran mérito fue incendiar el metro. ¿Por qué? Bueno, porque en Chile se empezó a decir que el problema era la desigualdad y no la pobreza, precisamente.
Y esta es la narrativa a la cual vos te referís. Es decir, cambiamos las palabras y tenemos distintos resultados. Decimos, en Chile el gran problema es la desigualdad y esto es lo que ha generado una economía de libre mercado. Entonces necesitamos otro tipo de economía intervencionista, estatista, socializante. ¿Para qué? Para revertir la igualdad. Ahora, ya sabemos que ese tipo de economías generan pobreza. Y lo sabemos perfectamente porque Chile ha recibido cientos de miles de venezolanos que escaparon de un sistema socialista que le generó pobreza en un país tan rico en recursos naturales como Venezuela, donde la gente camina literalmente sobre petrodólares y sin embargo el 90% de esa gente cayó bajo la línea de pobreza gracias a un régimen socialista. O por ejemplo, también lo sabes en Cuba. En Cuba la gente que no vota con las manos, sino que vota con los pies, porque se tienen que armar unas balsas improvisadas y echarse a su propia suerte al mar a ver si llegan a la Florida, votan con los pies para llegar a la Florida. Con el cuerpo entero. Pero con el cuerpo entero. Pero después vos tenés gente que piensa que el problema en verdad es la desigualdad y en Cuba, como son todos igualmente pobres, no hay un problema. El problema es la pobreza, no la desigualdad. Es imposible hacer iguales a las personas. Entonces, es de narrativa al final del día. Es de narrativa y mientras vamos a simplificar las cosas. Izquierda-derecha. Mientras la derecha se la pasó hablando de datos duros, de gráficos de barras, de tablitas de Excel, de índices, productos midiéndolo todo, el PBI, el índice de no sé qué, esto y lo otro, que está muy bien, no digo que está mal, pero mientras la derecha hacía cuentas, la izquierda hacía cuentos. Y al final del día la gente compró cuentos, no cuentas. Las cuentas son muy abstractas, son muy frías. Hemos ganado la batalla de las ideas, pero hemos perdido la batalla de las historias. Sí, hemos ganado batallas de argumentos económicos, pero las batallas culturales van mucho más allá de eso. Las batallas culturales son batallas de historias, batallas de símbolos, batallas de mitos, batallas de valores, son cosas que van mucho más allá de las ideas. Yo, digamos, hago una división muy simplista y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Yo hago una división muy simplista y es que cuando tú vas a países socialistas, donde la narrativa ha calado, tú le preguntas al taxista, le preguntas al mesero, ¿usted qué quiere? Y usualmente te dicen, no, pues yo quiero trabajar de 10 de la mañana a 3 de la tarde porque el Estado me tiene que cubrir todo lo básico. Sí. Pero cuando vienes todavía a países como Guatemala, quiero creer que una buena parte todavía de Colombia, sacando a Bogotá, y quiero creer que también una parte de México, que creo que cada vez es menos, y Estados Unidos igual, tú le preguntas al mesero, le preguntas al taxista y te dice, yo quiero 2 turnos, yo quiero 3 turnos, yo quiero trabajo. Entonces yo divido al ser humano en 2 tipos, muy sencillamente. El que se despierta todas las mañanas responsable de sí mismo y queriendo salir adelante y trabajar, versus el que se despierta todas las mañanas buscando un responsable de sus problemas que el Estado le tiene que cubrir. ¿Qué opinas de esto? O sea, dime, no, estás loco, estás equivocadísimo, tu análisis está fuera de onda. Y si estás de acuerdo, ¿cómo podemos, un país como Guatemala, que todavía el guatemalteco, creo yo, amanece queriendo salir a trabajar, cómo hacemos para proteger y promover esa manera de pensar? Bueno, a ver, esto que vos estás diciendo tiene que ver con la compleja interacción entre la esfera económica y la cultural. Yo puedo afectar el sistema económico a través de modificaciones culturales. O sea, yo puedo cambiar los valores que operan en una sociedad y cambiando esos valores puedo generar una presión política que modifique al final el sistema económico. O puedo bien cambiar primero el sistema económico y ese nuevo sistema económico generar disvalores en una sociedad. Por ejemplo, esto es lo que pasó con Venezuela. Modificaron radicalmente el sistema económico cuando allí no estaban pidiendo esto que vos estás diciendo, pero llegó un dictador que fue Chávez, modificó la estructura económica y le enseñó económicamente al pueblo venezolano la típica dialéctica de ricos malos, pobres buenos, el pobre es pobre porque el rico tiene y el rico tiene porque el pobre no tiene. Entonces, el propio sistema económico generó una forma de cultura distinta. Esto le ha enseñado mucho a la izquierda. Le ha enseñado que si no puede todavía políticamente tomar el sistema económico, tiene que apuntar a tomarse el sistema cultural.
¿Para qué? Para ir socavando rápidamente esas estructuras económicas. Y ese es el caso chileno, para comparar Venezuela con Chile. El caso chileno, vos tenías el sector económico, el sistema económico funcionando muy bien, pero culturalmente allí se estaba gestando algo nuevo. Se estaba gestando algo que iba a empezar a entrar en contradicción con el sistema económico. La esfera cultural estaba entrando en contradicción con el sistema económico porque se estaba metiendo en la cabeza de los chilenos y sobre todo de los jóvenes todas esas ecuaciones de las cuales hemos estado hablando. Que si el rico es porque lo robó el pobre, que si el pobre es pobre porque el rico tiene, que a mí la sociedad me debe cosas, mis necesidades implican derechos y mañana mis deseos implicarán derechos, y que yo la verdad es que no deseo trabajar 8 horas por día, yo deseo como mucho trabajar 4, y ahí voy al punto que vos me decías. Claro, yo puedo ir generando todo ese resentimiento, todo ese odio de clase en la sociedad, y eso va calando, y eso es lo que termina generando cambios políticos, y los cambios políticos terminan generando cambios económicos. Bueno, como te dije, aquí podríamos hacer 2, 3 películas juntos. Conversar contigo es un privilegio, es un placer. Muchas gracias. Estamos en año electoral, aquí estamos con elecciones en junio. Pues obviamente el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, están queriendo meter su agenda. ¿Qué le dices para cerrar tú a los jóvenes guatemaltecos? Que no se dejen seducir por cantos de sirena. Lamentablemente ha habido muchos cantos de sirena en los últimos años. En los últimos, 3 años, 4 años en nuestra región. Nuestra región se tiñó de rojo. Se tiñó de rojo porque incluso países que nadie se lo esperaba terminaron bajo la izquierda. Chile, con un modelo económico envidiable, terminó en izquierdas. Colombia, con la guerra de guerrillas operando hasta hace muy pocos años, terminó votando un guerrillero para que les conduzca el país. Sí, increíble. Perú, habiendo tenido a Sendero Luminoso, grupo terrorista probablemente el más sanguinario de toda América Latina, termina votando un sujeto vinculado a Sendero Luminoso para que les conduzca el país. En Argentina volvimos al kirchnerismo sabiendo que eran unos corruptos, que se robaron el Estado entero, que nos reventaron y nos esquilmaron a todos, y terminamos eligiéndolos. En México eligieron a López Obrador, que está absolutizando el poder, se está convirtiendo virtualmente en un dictador. Ahora quiere también el poder electoral para él mismo. La región Brasil, votaron a un convicto. Digo, pues Lula le anulan el fallo, no porque se descubre que no, que es inocente, acá está la prueba, mirá, en verdad no fue Lula. No, fue por un tema de proceso que se lo anulan, o sea, por una cuestión formal, por un tecnicismo. Y votaste a un corrupto para que te vuelva al poder. Entonces, bueno, todo el caso Odebrecht nace con Lula, exactamente, y votaste a eso. Entonces, ¿qué está pasando? Son cantos de sirena. Son cantos de sirena que te lo venden como algo nuevo, como un cambio, te lo venden con la promesa de que van a saciar todo ese odio de clase que ellos mismos siembran, todo ese odio de género que ellos mismos siembran, todo ese odio entre los sexos que ellos mismos instalan, y que ellos van a venir a solucionar esos conflictos. Mentira, los agudizan, porque ellos viven de esos conflictos, no te los van a solucionar jamás, si ese es su principal ingreso político, su capital político es ese. Entonces todos ahora empiezan a venirse abajo, todos esos mandatarios que hemos estado mencionando empiezan de a poco a venirse abajo. ¿Por qué? Porque se votó mal. Entonces aquí no voten mal, piensen su voto, razonen su voto e infórmense. Bueno, pues muchas gracias, Agustín. Creo que el mensaje quedó claro. No le hagan caso a los cantos de sirena que vamos a tener los próximos 3 meses. El populismo ya sabemos que es un discurso súper destructivo. Busquemos candidatos republicanos, busquemos candidatos que lo que nos ofrezcan son generar las oportunidades para que cada uno podamos salir adelante con nuestras propias capacidades. Agustín, un verdadero privilegio tenerte. Bienvenido. Muchas gracias, a Guatemala. Muy amable. Y bueno, pues que sea la primera de muchas conversaciones. Ojalá que sí, gracias. Gracias. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago.
De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.